Amados hermanos, qué privilegio encontrarnos nuevamente a través de esta plataforma, de nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Pai, pero también los que nos están escuchando a través de Ambiente Estéreo 88.4 en el FM. Es una alegría compartir con ustedes y vamos a iniciar esta reunión con la lectura de la palabra. Vamos a leer, ahí aparece en pantalla, lo vamos a leer juntos, Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1, del verso 1 al 18. Dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cierre sus ojos. Amado Señor Jesucristo, gracias por vivir en nosotros. Tu comienzo no fue en Belén, porque tú eres eterno. Tú eres el Verbo de Dios, eres la palabra viva que estaba con Dios, Señor, desde el principio. Eres Dios, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque a través de ti fueron creadas todas las cosas. Y en ti, Señor de la gloria, está la vida y la luz para toda la humanidad. Gracias, Señor, porque nos diste el derecho de ser llamados tus hijos. Gracias porque hoy tenemos, Señor, el privilegio de poderte alabar y adorar. Gracias, Señor, por esa decisión de habitar entre nosotros para revelarnos al Padre. Tú eres el Verbo, Señor, hecho carne, y la palabra está en nosotros. Espíritu Santo, hoy nuestros oídos están atentos para escucharte. Somos sensibles a tu dulce voz, Señor. Quita toda carga, preocupación y ansiedad. Hoy nuestros corazones, Señor, están listos para recibir tu palabra. Tú eres el Verbo encarnado. Recibe toda honra, gloria, porque solo tú, Señor, eres exaltado desde el principio y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Grande es tu nombre. Hoy nuestra alma te alaba y te bendice, poderoso Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Israel, gloria al Señor, nos gozamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Amén, gloria al Señor. Alábelo con sus propias palabras, con todas sus fuerzas. Nuestro todo, Señor, tú eres nuestro Rey. Gloria al Señor. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Señor, y usted tiene sus manos y tiene sus pies. ¿Sí? Levante sus manos. Y usted tiene sus pies. Usted tiene sus pies. No lo veo. Usted tiene sus pies. Amén. Usted va a alabar al Señor porque Él es un Dios vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Gloria al Señor. Él es un Dios vivo, Él es un Dios de gloria, Él es el Dios eterno. Como lo dice su palabra, venimos alegremente a alabar a nuestro Dios eterno. Formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, remolinando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, remolinando, me haré más vil por causa de Jehová. Amén, gloria al Señor, Él sacó nuestra vida. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así
Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, remolinando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, remolinando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Amén, gloria al Señor. Gracias, Señor. Tú eres el Rey eterno, el Rey de gloria. Amén, Señor. Amén, gloria al Señor. Levante un aplauso fuerte a Él, porque las promesas son sí y amén en Él. Amén, hemos alabado, adorado el nombre de nuestro Señor. Y qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando nos unimos para adorar y para alabar al Señor, es muy poderoso. Pero llegó el momento de pedir. La palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pida con fe creyendo. Dice Eclesiastés capítulo 5, verso 19 al 20 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas, Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Tremendo. Cierre sus ojos. Amado Señor, gracias porque tú eres bueno. Tú eres un Dios amoroso y generoso. Y hoy te damos gracias, Señor, porque todo lo bueno procede de ti. Señor, hoy te pedimos por todos los que están necesitando un milagro financiero, provisión para su casa. Gracias, Señor, por las puertas de empleo, porque tú sustentas los negocios y las empresas de mis hermanos, Señor. Tu palabra dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, todo lo que tú has colocado en nuestras manos, Señor, viene de ti. Y tú nos das el poder para hacer las riquezas, pero también, Señor, nos das la sabiduría para administrar todo lo que nos das. Hoy te pedimos, Señor, por aquellas personas que están enfrentando alguna enfermedad de carácter físico, mental o emocional. Tú eres Jehová Rafa, tú eres el sanador. Y por tu llaga preciosa, como lo dice la palabra, fuimos sanos. Gracias, Señor, porque cumpliremos el número de días, con vigor en nuestros huesos, con fuerzas renovadas como el águila. Atamos en el nombre de Jesús todo espíritu de ansiedad, de enfermedad, de estrés, de depresión, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro refugio, Señor, tú eres nuestra paz, tú nos consuelas. Te entregamos nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros matrimonios, Señor, declarando que tú gobiernas nuestra casa. Toma el control, Espíritu Santo, de cada persona, Señor, en nuestra familia que no ha creído, Señor. Conforme a lo que dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Hoy oramos por los que no han creído, para que crean, Señor. Gracias por Colombia, gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Tú tienes a Colombia en tus manos. Esta nación te pertenece. Tú eres el Dios de Colombia. Gracias, Señor, hemos orado creyendo que cada petición hoy tú la respondes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gracias al Señor. Haga lo que no podía hacer antes. Délo por hecho y confirme lo que el Señor ha hecho. Recuerde, familia, que nos encontramos aquí todos los sábados y domingos en el auditorio principal de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI, calle 17A, número 3361, barrio Cundinamarca, los sábados a las 6 de la mañana, una reunión muy hermosa, pero a las 4 de la tarde, nuestra reunión de jóvenes. Los domingos, 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Pero en la sede norte, barrio Contador,
calle 135, número 17 a 39, los martes a las 9:30 de la mañana, una reunión de oración, intercesión, estudio de la palabra, y sábados y domingos 10:30 de la mañana. Sintonice Ambiente Estéreo 88.4, nuestra aplicación gratis a través de Google Play, Ambiente Estéreo con una sola E, y a través del sistema iOS, también Ambiente Estéreo. Prepárese, ya viene el pastor Enrique Torra. Conéctate con la radio que sí quieres. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo. Escúchanos, edifícate, infórmate. Con la nueva app de Ambiente Estéreo puedes estar conectado a nuestra programación, música, palabra, oración, información, concursos y mucho más. La nueva app de Ambiente Estéreo está disponible para celulares con sistemas operativos iOS y Android. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo y vive esta experiencia de conexión espiritual. Gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Gracias a nuestro Padre Dios por darnos la palabra viviente. Quisiera que le pidiéramos al Señor en este momento, al Espíritu Santo, que nos abra los ojos de nuestro entendimiento y nos revele la bendita palabra de Dios. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es nuestro Maestro, el Espíritu Santo es nuestra guía, el Espíritu Santo es quien nos recuerda las palabras del Señor Jesús. Invoquémoslo, pidámosle que en esta hora sea enseñándonos, llevándonos a través de su palabra, y que esta palabra se active en nosotros como el poder de la vida que es. Padre, te doy gracias por el privilegio que nos ha dado para ser tus hijos. Gracias por tu presencia en nosotros. Señor, gracias por nuestra redención, por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque cada día tú nos sostienes con tu mano poderosa y nos provee para cada una de nuestras necesidades. Tú eres nuestra fuente. Señor Jesús, gracias por entregar tu vida en la cruz del Calvario, porque a través de tu muerte y tu resurrección nosotros recobramos la vida. Espíritu Santo, gracias por morar en nosotros. Nuestro cuerpo es tu templo. Amado Espíritu Santo, yo te pido en esta hora que nos hable, que nos enseñe, que nos revele la palabra. Abra los ojos de nuestro entendimiento. Revélanos las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra. Señor, que esta palabra se active en nuestras vidas. El poder de la vida se active en nuestros cuerpos y tu palabra, Señor, realice cada cosa que nosotros necesitamos basados en tu voluntad. Gracias, Señor. Oro por cada oyente, por las familias de mis hermanos, de los oyentes, donde quiera que se encuentran, y declaro en el nombre de Jesús cielos abiertos ahora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Es un privilegio ser hijos de Dios. Dios habita en nosotros. No estamos en el desamparo, no estamos abandonados. Dios mora en nosotros, el Dios creador, el Dios omnipotente, el Dios hacedor de maravillas. Él es nuestro Padre, Él está en nosotros. No lo sentimos, no lo palpamos, no lo vemos, pero la realidad es que nuestros cuerpos son su templo. A donde quiera que nosotros vayamos, Él está presente, Él va con nosotros. Debemos permitirle manifestarse en nuestras vidas. Dios obra a través de la palabra. Dios libera el poder creativo, la habilidad creativa a través de su palabra. Dios y su palabra son uno solo. La palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es vida, pero no vida bios, sino vida zoe, es decir, la vida de Dios, la vida abundante, la vida eterna. El Señor Jesucristo conocía el valor y la autoridad de la palabra del Padre en sus labios. Él dijo
en San Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. La palabra del Padre en los labios del Señor Jesucristo. La palabra del Padre es vida. La palabra del Padre es espíritu. Y el Señor Jesús dijo, la palabra que os he hablado, esta palabra es espíritu y es vida. Vida, vida zoe, vida eterna. Porque la palabra de Dios es viva. No es una palabra muerta, es la palabra viva. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz, porque Dios y su palabra son uno solo. Dios está tras la palabra. La palabra de Dios está escrita. Dios ordenó escribirla para nosotros. La Santa Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra. La Biblia es la palabra de Dios, la palabra viviente. Y el Espíritu Santo obra a través de la palabra. El Espíritu Santo es quien hace que esta palabra, la palabra escrita, se implante en nuestros corazones cuando nosotros lo permitimos. Y es el Espíritu Santo el que a través de la palabra obra, realiza en nosotros aquellas cosas que necesitamos que se realicen conforme a la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo conocía el valor y la autoridad de sus palabras. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se centró, se enfocó en la palabra del Padre. Él sabía que sus palabras son vida, que sus palabras vivifican, que sus palabras sanan, que sus palabras liberan, porque la palabra que fluyó de la boca del Señor Jesús, esa palabra que Él emitió, es la palabra viviente, es la palabra del Padre. El Señor Jesús nos enseña de que en la boca está el poder, porque a través de la boca se emite la palabra. El poder tanto para la vida como el poder para la muerte. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El Señor Jesús sabía que sus palabras comunicaban vida, pero también muerte. Cuando Él le habló a la higuera estéril en aquella ocasión, la Biblia dice que la higuera se secó inmediatamente. Mateo capítulo 21, versículo 29, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y dice la Biblia, y luego se secó la higuera. El poder. El Señor Jesús sabía que sus palabras comunicaban tanto la vida como la muerte. En este caso, cuando Él ordenó que la higuera se secara, la higuera se secó en ese mismo instante desde las raíces. Pero también el Señor Jesús usó la palabra viviente para resucitar a los muertos. Cuando le habló al hijo de la viuda, que había muerto ese muchacho, éste revivió instantáneamente. En Lucas capítulo 7, versículos 14 y 15, dice, acercándose, tocó el féretro, es decir, el Señor iba por el camino y se encontró con ese grupo de personas que acompañaban a aquella madre desolada por cuanto su hijo había muerto y lo llevaban para la sepultura. Y cuando Jesús vio la situación, se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron.
Y el Señor dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y dice la Biblia que entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. La resurrección, el poder de la resurrección, el poder de la vida, a través de la palabra fue liberado. El Señor Jesús habló la palabra de vida y la muerte fue vencida. El muchacho que había muerto resucitó inmediatamente. En la boca está el poder para la vida, como también el poder para la muerte. El Señor Jesús se enfocó en la palabra del Padre. Lo que Él habló, lo habló porque el Padre le dijo que lo dijera. Juan capítulo 5, versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, dice el Señor, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En San Juan capítulo 12, versículos 49 y 50, dice la palabra, el Señor Jesús afirma: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Él me dio la palabra que he de hablar. Y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Su palabra es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. San Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Leámoslo nuevamente, prestemos atención a la afirmación que hace el Señor Jesús. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El mandamiento es la palabra. Y el Señor dice, el mandamiento del Padre es vida, zoe, es vida eterna. Así que yo hablo conforme el Padre me dice que hable. Entonces, cuando el Señor Jesús habló la palabra, el Padre obró por la palabra que el Señor Jesús declaró. Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios obra a través de la palabra. El Espíritu Santo repite, nos está repitiendo en diferentes palabras lo que el Señor dijo. Juan 6:63, el Señor lo afirmó. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. El Espíritu Santo nos está llamando la atención aquí, a través de esta palabra, la palabra del Señor. El Señor dijo, yo hablo la palabra de mi Padre Dios, y la palabra que sale de mi boca, esa palabra es espíritu y es vida. El Espíritu Santo dice, el Logos de Dios es la palabra viviente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Por la palabra de Dios, como podemos ver, Dios nos creó y nos dio vida. Nosotros somos la nueva creación. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos la nueva creación. Dios nos creó y nos dio vida. La vida que el Señor Jesucristo vino a traer, la vida abundante. El Padre nos impartió la nueva naturaleza,
su vida abundante a través de la palabra. Por la palabra, Dios nos creó y nos dio vida. Lo que nos hizo nacer dentro del reino de Dios y nos dio vida eterna fue la incorruptible palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre. Leámoslo nuevamente. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. La simiente incorruptible es la palabra de Dios. Es la semilla, es la simiente. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra, Dios nos creó de nuevo y nos dio vida. En San Juan capítulo 1, versículo 1 al 13, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio la palabra era el Hijo de Dios, el Logos, el Verbo. Ahora conocemos el Logos con el nombre Jesús. Jesús es el Verbo, Jesús es el Logos, Jesús es la palabra viviente del Padre. El Verbo de Dios, la palabra, nos trajo vida, nos trajo la vida de Dios. Jesús es la palabra, el Verbo hecho carne. En San Juan 10:10, el Señor declara: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo, el Logos, yo, el Verbo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Verbo, la palabra, el Logos es Cristo. Es el Verbo hecho carne. El Verbo de Dios nos trajo la vida eterna, la vida de Dios. Por la palabra nosotros vivimos. El Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra viviente. Por la palabra de Dios nosotros fuimos recreados. La palabra nos impartió la vida eterna. Vivimos por la palabra. La palabra hecha carne es Cristo, el Verbo de Dios. A través de el Señor Jesucristo, nosotros recibimos la vida de Dios, la vida eterna. La palabra de Dios es la habilidad, el poder creativo de Dios. Dios y su palabra son uno solo. La palabra de Dios tiene el poder, la capacidad, la habilidad para hacer, para crear, porque la palabra de Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. La palabra de Dios es medicina para nuestros cuerpos. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 20 al 22, dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios es la medicina que sana los cuerpos enfermos. Dios es el sanador. Y Dios sana a través o por la palabra. La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios es sanadora. Dios nos ha enviado medicina, sanidad a través de su palabra. Él lo prometió en Jeremías capítulo 33, versículo 6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. La palabra
es sanadora. La palabra hecha carne, Cristo, nos trajo la sanidad. En el Salmo capítulo 107, versículo 20, dice, envió su palabra, el Logos, el Verbo, envió su palabra y lo sanó. Jesús es nuestro sanador. El Señor Jesucristo es nuestro sanador. Él es el Verbo, el Logos, la palabra de Dios hecha carne. Y a través de la palabra del Verbo, Dios nos envió medicina. No hay enfermedad que no pueda ser sanada. No hay cuerpo enfermo que no pueda ser restaurado. Cuando la palabra de Dios se libera en los labios de la fe, a través de un hombre o de una mujer que cree en la integridad de Dios, en la veracidad de Dios, y suelta la palabra de sanidad con fe, porque la sanidad está en la palabra, la medicina es la palabra. La palabra de Dios es poder sanador. Al mirar el ministerio del Señor Jesucristo a través de los evangelios, podemos ver la cantidad de milagros que el Señor Jesús hizo. ¿Cuántos milagros de sanidad el Señor obró? ¿Cuántas personas fueron sanadas? La Biblia dice que multitudes fueron sanados. ¿Cuál fue el método que el Señor Jesús usó, empleó para ministrarle sanidad a la gente? En San Mateo capítulo 8, versículo 16, dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo los sanó? Con la palabra. ¿Cómo los liberó? Con la palabra. El verso 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Los milagros de sanidad que leemos en los evangelios, milagros que el Señor Jesucristo hizo, los hizo a través de la palabra. Al leproso, el Señor impuso las manos sobre él, Marcos 1, 40, 41, y le dijo, quiero, sé sano. Cuando el Señor dijo, sé sano, el poder sanador fluyó a través de la palabra y la lepra desapareció al instante. Al paralítico le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor habló palabra de vida, palabra sanadora, y la parálisis desapareció. Al ciego le ordenó que sus ojos se abrieran y el ciego recobró la vista. A la mujer del flujo de sangre le dijo, mujer, queda libre de ese azote, y el flujo de sangre desapareció. Y así sucesivamente. El Señor sanó a través de la palabra, porque la palabra del Padre es poder sanador. La palabra del Padre es medicina. La medicina que sana, que cura cualquier enfermedad. Usted dirá, bueno, pero fue Jesús quien habló. Sí, claro que sí. El Señor nos enseña a hablar la palabra del Padre con fe. Los discípulos del Señor hicieron lo mismo. Al leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos una cantidad de milagros que Dios hizo a través de los discípulos. ¿Y cómo sanaban los discípulos a los enfermos? De igual manera como el Señor lo hizo. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 6, vemos la sanidad de un cojo, de un mendigo. Pedro le dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? El poder de la palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate,
levántate sobre tus pies, ponte sobre tus pies, anda. Pedro soltó la palabra viviente, la misma palabra que salía de los labios de Jesús. Es la palabra que ahora está fluyendo a través de los labios de los discípulos, de los creyentes. Es la misma palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre, porque la palabra de Dios no se debilita dependiendo de la persona que la declare. No, la palabra sigue siendo la misma. Es el mismo poder, es la palabra viviente. Si lo declara con fe, lo que diga será hecho. También la palabra de Dios es lo que edifica nuestra fe. La palabra de Dios es sanidad, es medicina. La palabra de Dios es vida. Llama a las cosas que no son como si fuesen. La palabra de Dios es poder de resurrección. Es poder vivificador. ¿Recuerdan al profeta Ezequiel en el valle de los huesos secos? ¿Cómo revivieron esos huesos secos? Cuando el Señor le dijo a Ezequiel, háblale a los huesos. Diles, huesos secos, recobren vida. Cuando Ezequiel soltó la palabra, hubo un estruendo. El espíritu de vida vino a los huesos secos. Esos esqueletos se levantaron y se conformaron como un gran ejército. ¿Por qué revivieron esos huesos secos? Por la palabra viviente. Ezequiel la declaró con fe. La palabra de Dios dijo lo que Dios le dijo que dijera. Y cuando Ezequiel declaró la palabra, el milagro sucedió. También la palabra edifica nuestra fe. Hechos capítulo 20, versículo 32, dice el apóstol, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen poder. El poder de Dios, Dios es omnipotente. La palabra de Dios es poder creativo, poder ilimitado. Y dice, Dios y la palabra de la gracia tienen poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Nuestra fe se edifica sobre la palabra. La palabra es el fundamento de la fe. Es decir, no hay límites para la habilidad de la palabra de Dios. No hay límites para el poder de la palabra de Dios. No hay absolutamente ningún límite a la habilidad de Dios que nos es manifestada en su palabra. San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, el Señor Jesús dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor dice, permanezcan en mi palabra. En San Juan 15:7 dice, en la traducción literal de la Biblia, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, podéis reclamar vuestros derechos. Me gusta eso. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice el Señor, podéis reclamar vuestros derechos y se harán realidad para vosotros. Esta es la traducción literal de la Biblia. En el pensamiento griego nos da la idea de algo que llega a existir o que nace. Cuando el Señor dice, podéis reclamar vuestros derechos, la idea es, en el griego, de algo que llega a existir o que nace. Es decir, lo que no estaba, lo que no se veía, es creado, aparece. De modo que la cosa que deseamos,
aquellos deseos que surgen de nuestro corazón. No sé si haya tenido últimamente buenos deseos. Bueno, todos nosotros, de una u otra manera, deseamos. Y lo que el Señor nos dice es, reclame lo que debe reclamar, porque es su derecho, siempre y cuando permanezca en mí y mi palabra permanezca en ti. Entonces puedes reclamar lo que quiera según tus derechos y se harán realidad para vosotros. La idea, como dije antes, es de algo que llega a existir o que nace, de modo que la cosa que deseamos, si las palabras del Señor Jesús se quedan en nuestro espíritu, Dios hará que exista para nuestro provecho. Nuestros deseos son cumplidos cuando nos afirmamos en la palabra y la declaramos con fe. La palabra de Dios es el aliento de Dios. La palabra es la mente de Dios revelada. Es la voluntad de Dios. Lo que está escrito es la voluntad de Dios. Es Dios hablando. Es una parte de Dios. Dios y su palabra son uno solo. Él es la palabra viviente, la palabra que permanece para siempre. La palabra de Dios no está desprovista de poder. Dios está tras su palabra. El trono de Dios está tras la palabra de Dios. Y Él vigila para que se cumpla. Jeremías capítulo 1, versículo 12, dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El Señor vigila sobre su palabra para que se cumpla. Ninguna palabra de Dios está desprovista de poder. La palabra de Dios es poder en sí misma. Es vida, es espíritu. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envié. Hagámoslo como el Señor Jesucristo lo hizo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Enfocarse en la palabra del Padre. Abstenerse de hablar lo que Él sentía, lo que Él veía. Él sencillamente dijo, yo hablo lo que el Padre me dice que hable. Y cuando yo declaro la palabra del Padre, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Todas las grandes hazañas realizadas por los hombres de Dios a través de la historia han sido logradas por la fe en la palabra de Dios. Escudriñemos la Escritura, miremos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Hombres y mujeres que hicieron hazañas, prodigios. Fueron hombres y mujeres de fe. Y las personas que hoy día, los contemporáneos, que están viendo lo sobrenatural en sus vidas y ministerios, es porque han creído la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es Cristo, la palabra hecha carne. El Señor Jesucristo es la palabra viviente. Ahora es nuestra fe en la palabra viviente, en la palabra escrita, la que debemos usar, declarar con firmeza, con certeza. Esta palabra, la palabra de Dios, en los labios del creyente, en los labios de la fe, hace lo que en el mundo natural no podemos resolverlo con nuestros propios medios. La palabra en nuestros labios sana a los enfermos. Si usted y yo tan solo creemos en la habilidad de la palabra de Dios, en la integridad de la palabra de Dios, y actuamos con base en ella, el Señor la confirmará con señales y prodigios.
Él dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Esto no tiene restricciones. Esto es para todos los creyentes. La palabra de Dios en nuestros labios es poder sanador. Es la que sana a los enfermos y la que quebranta el poder de los demonios en la vida de hombres y mujeres esclavizados. La palabra de Dios es espíritu y es vida, y la palabra de Dios permanece para siempre. Comencemos a vivir en la palabra, a caminar con base en la palabra. Sin temor, declaremos lo que Dios dice. No es necesario sentirlo antes de hablarlo. No. Si yo sé que estoy declarando lo que Dios dice en su palabra, debo tener la certeza de que esta palabra no vuelve vacía. Porque Dios está en la palabra. Porque Dios confirma su palabra. Dígalo creyendo y será hecho. La palabra de Dios no ha perdido su poder, su habilidad, y es tan eficaz hoy en los labios de la fe como lo fue en los labios del Señor Jesús. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por darnos este gran privilegio de ser portadores de tu palabra. Yo declaro que toda incredulidad ahora mismo suelta las mentes que ha cautivado. Sometemos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo y declaro que la palabra del Señor se implanta en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Es la palabra viviente. Señor, perdónanos por las palabras de incredulidad, la palabra corrompida que ha salido de nuestra boca. Hoy nos alineamos a tu palabra. Confirma la buena palabra. Padre, gracias. Gracias por confiarnos tu palabra, tu habilidad para representarte aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de enfermedad y ordeno que los cuerpos enfermos ahora mismo sean liberados. Espíritu de enfermedad, les ordeno que salgan. Declaro medicina para los enfermos, sanidad total, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dele gracias al Señor, levántese, haga lo que no podía hacer y camine en fe. Caminemos en fe. Dios está en la palabra y Él hace que su palabra se cumpla en nuestros días. Gracias por la sintonía. Deseo una semana exitosa para todos. Un abrazo. Bendiciones. Este domingo tenemos una cita a las 7 de la mañana en nuestro canal de YouTube y a las 9 de la mañana en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Iglesia Cristiana Pai y comparta el mensaje dominical del apóstol Enrique Torra. Iglesia Cristiana Pai. Juntémonos y alegrémonos online con el Señor.